Del día de hoy vamos con nuestra primera entrevista entonces en esta mañana y le voy a dar la bienvenida, que lo tenemos aquí en el estudio, al concejal mandato cumplido Guillermo Casarino. Guillermo, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Buen día, José Luis, todo bien, por suerte, todo tranquilo. Gracias por venir en esta mañana, gracias por hacerte un minuto. Gracias por la invitación y la verdad que siempre estoy cómodo acá con vos, así que no hay ningún problema. Genial. Bueno, en la semana surgió un comunicado, posteriormente después de la primera sesión ordinaria, donde desde tu punto de vista marcaste una serie de cuestionamientos a la aprobación del presupuesto municipal. Bueno, la idea es hablar un poco sobre ese tema, cuáles son tus fundamentos, qué es lo que opinás de la sesión, de la maratónica sesión del día lunes. Mira, de la maratónica sesión no voy a opinar porque no la seguí toda, solamente había algunas partes. Es demasiado largo para seguirlo y más viviendo en el campo, más difícil todavía. No, creo que hay varias irregularidades que se vienen cometiendo, algunas de hace ya un par de años y otras que han aparecido ahora. Por ejemplo, el haber dado por aprobado un presupuesto con el voto de 5 concejales, cuando son 12 los concejales y los 5 concejales son una minoría. El hecho de que se hayan abstenido 7 concejales, que es equivalente a que si no hubieran estado presentes, si uno lee el reglamento interno del Consejo Deliberante y en su caso si lee el reglamento de la Cámara de Diputados de la provincia, en el cual se basan o se discuten las cosas que no están en el reglamento interno, o sea, nosotros si tenemos una duda y no está en el reglamento interno, tenemos que guiarnos por lo que norma la Cámara de Diputados de la provincia. La abstención equivale a ausencia, con lo cual, evidentemente en ese momento no había quórum para aprobar el presupuesto. O sea, de ninguna manera está mal aprobado el presupuesto con los 5 votos del oficialismo. Además presenta otra irregularidad. El enviar el presupuesto sin ordenanza impositiva implica que se desconoce cómo se van a financiar los gastos que tiene ese presupuesto. Por ejemplo, el argumento del oficialismo es que esa ordenanza impositiva ya viene aprobada el año, creo que es 2020, y que se aplicó en 2021, que usa como mecanismo de ajuste de los ingresos del municipio el costo del kilowatt para algunas cosas y para otras cosas el costo del litro de gasoil. Cosa que totalmente disparatada. O sea, ¿qué tiene que ver el aumento del gasoil o el aumento del kilowatt, que son manejos políticos o que a veces dependen de los mercados, porque evidentemente no es lo mismo un barril de petróleo a $60 que a 110 o a 120 como ha estado en algún momento, lo cual desengancha totalmente los ingresos de los gastos previstos en el presupuesto. Entonces, si tenemos un ajuste por un mecanismo diferente al ajuste que tiene el presupuesto, de ninguna manera vamos a poder llegar a fin de año como corresponde con un presupuesto cubierto totalmente sus gastos sin excedentes, porque no se puede tener excedentes en los ingresos, según marcan las leyes, la ley orgánica. Y bueno, eso evidentemente es otra irregularidad más que se viene repitiendo y que los concejales no sé por qué, incluso la oposición la siguen aceptando. Es más, la aprobación del sistema de ajuste se realizó con un consejo deliberante con una mayoría totalmente diferente de la actual. O sea, están votando o están usando un mecanismo de ajuste de la ordenanza de presupuesto que fue votado por un grupo de concejales que hoy son minoría. Entonces, evidentemente, todos los años tiene que venir la ordenanza impositiva junto con el presupuesto para que estén correlacionadas uno con la otra y ser tratados por el grupo de concejales que está presente en ese momento o que tiene mandato en ese momento. O sea, de por sí ya demuestra todo este mecanismo que es disparatado y no tiene ninguna base de sentido común, y si recordamos la ley, el sentido común es la base de la ley. O sea, si las leyes no tienen sentido común, son incumplibles. Entonces me parece que tienen que tener tienen que tomar todos los concejales y el Ejecutivo, tomarse un momento de pausa, pensar, analizar esto y acomodarlo a que funcione como tiene que funcionar. Creo que es fundamental eso para que sea justo. Más allá de algunas cosas que tiene el presupuesto, como el tema de las tasas de lucha contra las plagas, que hace 2 años que no se hace, que ni siquiera se llama licitación para combatir la cotorra.
que se recaudó y no se sabe dónde fue la plata. Bueno, hay un montón de irregularidades que tienen que subsanarse de alguna manera y ponerse blanco sobre negro qué es lo que está pasando con la recaudación municipal y en qué se usa la plata y cómo se usa. Guillermo, ¿vos has podido hablar con, digamos, concejales de la oposición o dirigentes políticos de la oposición para manifestar esto? No quiero meterme en una discusión interna de un grupo de concejales que no se sabe realmente. Como está hoy planteada la oposición, está dividida, no sabemos quién representa a quién. El Ejecutivo, bueno, tiene su propia soberbia que no escucha a nadie y no pregunta, solamente critica o toma disposiciones sin consultarlas. Pero un poco todo esto que está pasando, que ya se viene degradando con los años, tiene el origen en la legislatura de la provincia, ¿no? La legislatura de la provincia, con las modificaciones que ha hecho en la ley orgánica, prácticamente los consejos deliberantes, si no existieran, nos ahorraríamos un montón de plata, porque no hacen absolutamente nada, no tienen ningún poder de decisión de nada. Y vos fíjate lo que pasa acá. Por ejemplo, el nombre de los barrios, las plazas, las calles, todo eso tiene que ser originado o salido desde el Consejo Deliberante. Acá el Ejecutivo la ejecuta, le pone el nombre que quiere, hace lo que quiere y después lo manda a aprobación del Consejo Deliberante. Ese es el mecanismo exactamente al revés de cómo tiene que ser. No podemos trabajar con un Ejecutivo que no dialoga y que no chequea con el Consejo Deliberante cuáles son las opiniones de la gente. Me parece que ahí tenemos un defecto de base, pero que nace en las modificaciones de la ley orgánica que le sacó todo el poder. El manejo de los fondos es lo mismo. La ley orgánica le permite a los intendentes o a los ejecutivos mover las partidas de dinero como quieren, simplemente con el requisito de después informarle al Consejo Deliberante. Eso no era así, eso es al revés. Antes de mover una partida, de sacar o desafectar una partida que está por presupuesto asignada, debería consultar al Consejo Deliberante y decir por qué la quiere cambiar. Y ahí puede recibir la aprobación o no. Pero el mecanismo está totalmente tergiversado. O sea, se han transformado los consejos deliberantes en un dibujo, sin ningún poder. Así que la verdad que me parece que es un problema institucional grave y que de alguna manera tiene que tener alguna solución. Hablan de autonomías municipales. ¿Cómo vamos a tener autonomías municipales si los consejos deliberantes pierden todo el poder que tienen, que deberían tener? Sé que el tema es bastante complicado y me parece que necesita un análisis mucho más profundo de lo que se puede hacer en una charla, ¿no? ¿Qué posición tenés o qué has averiguado o qué te parece con respecto al destino que se le quiere dar al predio de la ex terminal? No, estoy en total desacuerdo. Yo creo que eso no debe ser, esa manzana no debe ser afectada para viviendas, sino que debería ser afectada para edificios públicos o algo armado para la parte histórica que sirva al turismo de Navarro, que es muy importante eso, algo gastronómico tal vez también, algo que haga que ingrese dinero al municipio a través de otros mecanismos más allá de lo que pagamos los que habitamos en Navarro. Creo que el turismo es una de las cosas que Navarro debería explotar, sobre todo el turismo histórico, mucho más a fondo, mucho más profundamente, mucho mejor organizado que lo que lo tiene hoy. Y esa no es una zona para aumentar la cantidad de gente viviendo. Me parece que es una zona que debería ser más resguardada para otro tipo de objetivos. Creo que ahí lo bueno que tiene un pueblo es que cada uno pueda tener su casa con un pedazo de tierra, con un pedacito aunque sea chico, donde pueda tener verde, donde pueda tener un árbol, donde pueda hacer quinta si quiere, y eso tenemos que tratar de no perderlo. Por eso es una vergüenza que sigamos todavía con una ley de zonificación, una ordenanza de zonificación de hace 30 o 40 años que no tiene más ya sentido y no se haga una planificación del desarrollo de Navarro de una forma más coordinada y no al azar, así como se hace hoy, y donde podemos conseguir un lote construimos y donde no podemos conseguir no hacemos nada, y por ahí usamos lotes que son propiedad de otros particulares, después tenemos que salir a solucionar los problemas que hemos generado. Así que me parece que también en ese tema, que es un tema básico de funcionamiento y de lo que Navarro quiere, hemos perdido el norte como lo perdió el país, hacia dónde va y qué país queremos, tampoco sabemos nosotros Navarro qué Navarro queremos, y necesitamos de alguna manera sentarnos a repensar eso. Eso es fundamental para que tengamos un desarrollo armónico. ¿Hay ganas, hay intenciones de sentarse a hablar y pensar o repensar en nuestra comunidad o el país?
Yo creo que ganas hay, pero son pequeños grupos. La mayoría de la casta política, como dice Milei, está pensando en defender sus intereses personales y sus negocios, y no con un poquito de grandeza, ¿no? Sin pensar en su bolsillo, sino pensar en el futuro, en los hijos, en los nietos, y qué es lo que va a pasar con la República Argentina para adelante, ¿no? Creo que eso nos está faltando mucha grandeza. Sé que hay gente que está preocupada por el tema, sé que hay gente que quisiera sentarse a hablar, pero evidentemente la iniciativa tiene que nacer de las autoridades, porque los particulares de por sí es muy difícil que se puedan organizar, y mucho más difícil aún que puedan tener peso para lograr que se sienten a conversar los representantes del pueblo, ¿no? Con respecto al tema de la forma en cómo fue aprobado el presupuesto municipal y de cómo se manejó esa cuestión, ¿tu intención es informarlo, comentarlo, que llegue a los medios, o también realizar algún tipo de presentación legal? No, por ahora no. Yo creo que las presentaciones legales también es un tema bastante profundo, porque no son fáciles de hacer, tienen un costo, y no siempre la justicia funciona como tiene que funcionar. Pero creo que lo que debe servir, lo que yo digo, las cosas que manifiesto o que publico, que para que crear conciencia en el ciudadano, y que presione a sus legisladores para que se sienten a conversar y acomodar las cosas de acuerdo a la ley, y a cambiar lo que haya que cambiar. O sea, si no hay presión de la población, no hay reacción de las autoridades. Lamentablemente, solamente los estadistas son los que encabezan al pueblo. Los demás van detrás del pueblo. Para finalizar la entrevista, dentro de los 20 temas que se trataron, hubo uno que, por lo menos es mi intención, empezar a darle difusión a partir de ahora, porque ya el 2 de abril está próximo a conmemorarse, y más cuando en este caso es la recuperación de las islas, que se cumplen 40 años. Contanos un poco de la propuesta o proyecto que presentaste. Sí, lo que nosotros presentamos fue la preocupación no es mía y de Darío Di Flores, fue en este caso, es que no empecemos a intentar apropiarnos de este recordatorio, que no es un festejo, porque es una cosa, la guerra no es para festejar, se gana o se pierde, realmente siempre se pierde de alguna manera. Me parece que lo fundamental es que se recuerde el sacrificio de la gente que estuvo ahí, que realmente lo peleó, que se recuerde la importancia de tener todos los datos que justifican nuestro reclamo soberano, que son históricos, del año 1500, y después se repitieron a lo largo de los años hasta que fuimos expulsados directamente de las Islas Malvinas por los ingleses. Creo que fue en 1813 o una cosa así, no me acuerdo exactamente la fecha. Pero más allá de las fechas, lo importante para nosotros es que en cualquier acto de conmemorativo que se haga, cuente con todo el acompañamiento de todas las entidades, no solamente del gobierno de turno o de un partido político. Ayer justamente conversábamos nosotros en el grupo de NOS, armamos un presente para regalar, lo tenemos ya, y estábamos diciendo si le ponemos que va a ser obsequiado por NOS o no, o sea, no queremos politizarlo, pero me parece que es importante que de alguna manera se sepa quiénes son los que se acuerdan y quiénes son los que están siempre presentes cuando hay un recordatorio y se defiende la soberanía argentina como se defendió en las Malvinas, ¿no? Yo creo que si logramos con eso, con esta presentación que hicimos en el Consejo, que se arme una mesa de diálogo específicamente para la organización de los actos, integrada por los excombatientes, no, porque la realidad es veteranos, y la gente del Ejecutivo y del Legislativo, para que se logre algo que sea el apoyo y el recuerdo de todo el pueblo navarro, porque hay gente que ha sufrido mucho, no solamente los combatientes, sino de los familiares, muchos de los cuales todavía viven, que si se pueda lograr algo que sea concentrador y unificador, y no algo que se divide, yo hice mejor festejo, yo hice mejor regalo, yo esto, yo aquello, ¿no? Me parece que ese tipo de peleas tienen que quedar de lado, y esa es la intención que tenía en nuestra presentación.
Bien. Sobre este tema, ¿hablaste con alguno de los concejales? No, nosotros presentamos esto y bueno, ahora esperamos que a partir de esto surja estaría bueno tener una comisión que organice todo el tema del recuerdo y la conmemoración de esta gesta, de esta guerra, ¿no? Sería muy bueno que lográramos eso. Vamos a ver qué pasa. Bien. Guillermo, para ir finalizando la entrevista, y como hombre muy ligado a la actividad del campo, ahora a 10:30 se van a estar juntando, movilizando los productores agropecuarios. ¿Qué visión tenés de esta situación en este momento? La situación es muy complicada, sobre todo cuando estamos prácticamente esperando otro manotazo impositivo sobre el campo. Creo que se hacen análisis muy a la ligera, hay un desconocimiento muy importante en los funcionarios de cómo funciona el campo. Hablan de lo que vale lo que en teoría uno vende. Nadie habla de lo que se queda del Estado, de lo que uno genera o produce, la riqueza que uno produce. Hablan de lo que vale, no hablan de lo que cuesta. O sea, por ejemplo, fertilizantes, hace unos años atrás, una tonelada de fosfato salía a $300, $350, llegó a valer $1.000 el año pasado. Entonces, es muy fácil pensar, bueno, mira, vale una tonelada de soja, vale, no sé, pongámosle 50.000 pesos. ¿Cuánta plata? ¿Cuánto le queda al productor de esos 50.000 pesos, no? Y se van a dar cuenta cuando ven los números realmente bien hechos y lo observan, se dan cuenta que no hay para sacarle más al sector productivo. Me parece importante aclarar el tema del dólar, porque lo primero que se puede pensar o se puede creer, pero le pagan el dólar 200 pesos. No, el dólar de liquidación de las exportaciones agropecuarias está en 106 pesos, 107 pesos, menos la retención según el producto. O sea, el 65% del valor de lo que nosotros producimos se lo queda al Estado. O sea, ya ahí a partir de eso te das cuenta, estamos hablando del 65%, es una locura total. Pero bueno, son esas cosas que pasan en la Argentina, en la cual gastamos a lo loco, regalamos dinero sin ninguna prestación de ningún tipo, tenemos una infraestructura destruida, a pesar de los tremendos impuestos que pagamos. Y ahí estamos, siempre en la misma. Y pensamos seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo desde el 83, para no remontarme a los años 50. Pero bueno, así son los resultados. Y pensamos que algo va a cambiar. Nos va a costar mucho cambiar este país. Nos va a costar mucho porque hay que decirle la verdad a la gente. Hay que dejar de mentirle. No hay que prometerle, hay que decirle que vamos a sufrir, hay que decirle que va a costar caro cambiar, pero hay que cambiar porque así nos vamos muriendo de a poco. ¿Por qué no le dicen los funcionarios a la gente, muchachos, la carne es un artículo de lujo en el mundo por una cuestión de eficiencia productiva? Producir un novillo lleva más de 3 años, eso tiene un costo altísimo. Entonces, es mucho más barato producir un pollo, que lleva 60 días o menos, o producir un cerdo, que lleva 3 meses o 6 meses, según como lo consumamos. Entonces, lógicamente, la carne de vaca siempre va a ser mucho más cara que la carne de cerdo y que la carne de pollo. Es en todos los países del mundo, es así, y era así, menos en la Argentina. A nosotros nos conviene mucho más, como ha ido ocurriendo, nuestra dieta ha ido cambiando, hemos bajado de consumir 100 kilos de carne vacuna a consumir 45, más o menos, y el resto ha sido reemplazado por pollo y cerdo, y tiene que ser así, porque lo que genera divisas al país es la exportación de carne, y genera un montón de mano de obra, muchísimo, el trozado, el envasado al vacío de los cortes, todo eso genera muchísima riqueza en la Argentina. Y eso, lamentablemente, si no podemos comer lomo, comamos pechuga de pollo, y si no podemos comer pechuga de pollo, no sé, busquemos una patita de cerdo o algo por el estilo, pero busquémosle la vuelta para seguir consumiendo la cantidad de proteínas animales que necesitamos para tener un buen desarrollo mental y físico, sobre todo en nuestros jóvenes y los chicos, y dejemos que la carne vacuna se exporte libremente, cueste lo que cueste. Y que así tengamos un ingreso de divisas mucho mayor que lo que se genera con la exportación de lo que viene de la agricultura, que tiene muchísimo menos mano de obra, porque hacer aceite de soja para exportar o harina de soja es simplemente una prensa, una caldera y muy poco personal. En cambio, lo que es todo el tema de industria frigorífica y de carnes, sobre todo si uno avanza en el etiquetado, en el envasado y demás, genera muchísimo trabajo y genera muchísima riqueza.
Guillermo, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por la posibilidad de esta entrevista. No, gracias a vos, José Luis, por invitarme y siempre a tu disposición. Será hasta la próxima. Bien, así pasaba entonces